va a ser flujo no permanente porque la presión del agua y la velocidad van a cambiar. Pero nosotros, en función de qué tan rápido se provoca este fenómeno transitorio, o de qué tan lento, déjame decirlo de esa forma, vamos a tener una clasificación. Llamamos entonces a un fenómeno transitorio rápido golpe de ariete y a un fenómeno transitorio lento también se le conoce como oscilación de masa, ¿sale? Entonces, no te me confundas si ves cualquiera de estos nombres, es exactamente lo mismo. A ver, ya habíamos comentado un poquito del primero, ¿verdad? En el golpe de ariete. Ahí los cambios de presión y de velocidad van a ser muy violentos, van a ser muy bruscos. Consecuentemente, tenemos que analizar la elasticidad de la tubería, ¿verdad? Para ver si aguanta o no. Y ya dijimos que se va a analizar con un modelo que se llama de columna elástica. Bien. Ahora, por otro lado, en los transitorios lentos sí va a haber cambios de velocidad, también va a haber cambios de presión, sí, pero estos cambios no van a ser tan bruscos, no van a ser tan violentos. Entonces, no va a ser necesario que revisemos la elasticidad de la tubería, ¿sale? Bueno, a este análisis lo vamos a llamar con columna rígida. Y a ver, para que me entiendas perfectamente bien de qué trata el golpe de ariete y de qué trata la oscilación de masa, vámonos a la siguiente lámina. Sí me puedo ir, ¿verdad? Sí, Va, perfecto, a ver. Ok, vámonos a la siguiente. Para que me entiendas perfectamente bien, vamos a empezar primero con oscilación de masa. Y ahí te va. La oscilación de masa siempre se te va a presentar. Toma nota al margen, ¿eh? O toma nota en tu cabeza porque esto es importantísimo. La oscilación de masa siempre se te va a presentar entre dos cuerpos grandes de agua, siempre. Por ejemplo, en un embalse y una torre de oscilación, porque es un cuerpo también donde se almacena grande cantidad de agua, ¿verdad? O puede ser entre un embalse, entre una torre de oscilación, otra torre de oscilación, pero a final de cuentas, este fenómeno siempre se te va a presentar entre dos cuerpos grandes de agua, siempre, mientras que golpe de ariete se te va a presentar entre un almacenamiento de agua y algo que impida el paso del flujo. En este caso yo te estoy dibujando una valvulita o puede ser, por ejemplo, una bomba, ¿no? Porque si tu bomba para, porque supongamos, se te fue la luz, entonces hace las veces de tu valvulita, ¿verdad? Ya no permitiría el paso del agua. O también puede ser una turbina. Puede ser cualquier elemento ubicado aquí que impida el paso del flujo. Entonces, golpe de ariete siempre se te va a presentar entre un cuerpo de agua y este elemento que impida o que puede impedir el paso del agua, ¿sale? Ok, vamos a entender grosso modo cómo es que funciona el fenómeno de oscilación de masa para que después analicemos todo esto, ¿sale? Pero ya con detalle. Ahorita, grosso modo, vamos a entender a qué se refiere este fenómeno. A ver, yo te había dicho que se va a presentar entre dos cuerpos de agua, pero ahorita supongamos que estamos en flujo permanente, es decir, condiciones de operación normal. Si estamos en flujo permanente, tú sabes que en el embalse vamos a tener un nivel del agua. Y ese nivel va a permanecer fijo, ¿verdad? Porque es un tanque de grandes dimensiones. No importa si tú le echas una cubeta de agua o si le echas una pipa de agua al final, este nivel sigue igual porque tenemos un embalsote, ¿sale? Bueno, nosotros vamos a pasar el fluido de este cuerpo de agua a través de esta tubería. Oye, pero como estamos pasando por esta tubería, evidentemente vamos a tener pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de energía por fricción, por locales, porque aquí tenemos entrada. Bueno, a final de cuentas tenemos pérdidas. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestra torre de oscilación en este pedacito de tubería, nos damos cuenta que el nivel de agua que existe es menor al que teníamos en el embalse. Pero eso es por obvias razones, ¿verdad? Porque aquí nosotros ya tuvimos que haber pasado por tubería, ya tenemos pérdidas por fricción, tenemos pérdidas locales y consecuentemente aquí el nivel es poco menor al de nuestro embalse. Oye, hasta ahí estábamos en flujo permanente. Pero ¿qué te parece si provocamos un flujo no permanente, un flujo transitorio? ¿De qué forma lo podríamos hacer? Ah, mira, ¿qué te parece si la valvulita que está después de esta torre de oscilación, esta que te estoy mostrando aquí, qué te parece si la cerramos? Si nosotros cerramos esta valvulita, espero estés de acuerdo conmigo que el agua ya no puede seguir circulando por acá. No. Entonces, ¿para dónde se me ve el agua? ¿Para dónde? se regresó.
Exacto, se regresa. ¿Y qué es lo más cercano que tiene? ¿Se regresa hasta el embalse? No, se va a regresar hasta tu torre de oscilación porque es lo más cercano que tiene a donde se puede ir, ¿verdad? Entonces el agua empieza a irse para acá, empieza a irse para acá. No solo la que ya estaba en este tramo de tubería, no, sino la que también estaba en el embalse, porque por efecto de inercia el agua sigue fluyendo, ¿verdad? Entonces el agua se nos viene, se nos viene, se nos viene hasta que nosotros vamos a alcanzar un nivel máximo en esa torre de oscilación. Oye, pero si te das cuenta, este nivel máximo está por encima ahora del nivel de nuestro embalse. Entonces el embalse le va a decir a la torre de oscilación, oye, ¿sabes qué? Tú no mandas aquí, el que manda soy yo, regrésame el agua que ya te pasé. Ok, yo torre de oscilación, entonces nuevamente te voy a pasar el agua, te la paso, hasta que alcanzo un nivel mínimo. El embalse otra vez se porta buena onda y te dice, ¿sabes qué? Híjole, yo ahora tengo muchísima más agua que tú, te paso otra vez un poquito de agua. Y otra vez empieza a subir, sube, pero por encima del nivel del embalse, eso no puede pasar porque el embalse manda. Entonces baja, sube, baja, sube. Es un fenómeno repetitivo, es un fenómeno oscilatorio, ¿sale? Pero en este caso, todo el agua se va para la torre de oscilación, todo el agua se va para mi embalse, es decir, no es que un pedacito del agua se vaya para esta parte y otro pedacito de agua se vaya para esta parte, no, sino que todo avanza en conjunto. A ver, para que me entiendas esto último que te acabo de decir, vamos a hacer una analogía bien sencillita. El agua, cuando se te presenta este fenómeno de oscilación de masa, funciona como un tren que tiene varios vagones. Esos vagones van a estar unidos, ¿verdad? A través de pernos o no sé de qué conexión, pero van a estar unidos. Cuando ese tren intenta subir una montaña y no puede subirla porque está muy inclinada, ¿a poco nada más el vagoncito que está hasta abajo es el que se regresa? No, ¿verdad? Todo el trenecito se regresa junto con todos los vagones. O si intenta subir nuevamente, no nada más intenta subir el primer vagoncito, no, sino que todo el trenecito en conjunto intenta subir. ¿Sí? ¿Queda clarísimo entonces de qué trata este fenómeno de oscilación de masa? Si hay dudas, me dices, por favor, me interesa que quede clarísimo esto. ¿Vale? Conste. Ok, este fenómeno es el más sencillito. Pero a ver, vámonos con el siguiente, con el golpe de ariete. ¿De qué trata? Acuérdate, golpe de ariete siempre se te va a presentar entre un cuerpo grande de agua y una valvulita, una bomba o una turbina, lo que te impida o permita el paso del flujo. Y, a ver, antes de que yo me arranque a explicarte o a tratar de explicarte este fenómeno, tú seguramente has escuchado. Todavía no estabas vivo o viva, ¿verdad? Pero seguramente has escuchado de un accidente que se presentó en el Estadio Olímpico Universitario por ahí del 85, en donde hubo una estampida humana. ¿Alguien ha escuchado algo de eso? Cuando ¿No? hubo un partido y se murió gente así. Ajá, un partido de Pumas contra América en el 85. No, yo todavía no vivía. Eh, en el 85 todavía no, para nada. Eh, Perdón, en ese partido, como dice su compañero, hubo algunas personas, hubieron algunas personas muertas porque hubo una estampida humana. ¿Alguien sabe algo de esto que nos pueda platicar? ¿No? ¿No es la del túnel 29? ¿Eso? A ver, platícame de eso, sí, platícame del túnel 29. Y a ver, espérame, déjame ver. De lo que se Por lo sepan. que, ajá, según yo eran como Ajá, 70 y tantos mil personas, entraron como 90 ujú. y se murieron como, no me acuerdo si entre 50 o por ahí. O sea, sé que hubo como entre 50 y 20 lastimados, pero no me sé más historia, la verdad. Ok, Pero sé ok, que no se preocupe. sobrepasaron la capacidad del estadio. Exacto. A ver, te voy a platicar de forma brevísima qué fue lo que pasó. También, grosso modo, no nos vamos a meter demasiado en esto. Y esto que te voy a platicar nos va a servir muchísimo para entender este fenómeno de golpe de ariete, ¿sale? A ver, el Estadio Olímpico Universitario, si no me equivoco, nada más tiene una capacidad como para 70.000 personas, un poquito más de 70.000. En aquel entonces sobrevendieron el partido.
Como dice su compañero, si no me equivoco, entraron cerca de 90.000 personas aproximadamente, pero todos los asientos, todas las gradas ya estaban llenas. Las personas seguían entrando, seguían entrando, seguían entrando, pero hasta el punto en que se empezaron a asfixiar de tanta gente que ya estaba dentro. Entonces, a ver, para que no hubiera más relajo, para que ya no permitieran la entrada de más personas, entonces los encargados del partido, los encargados del estadio, cerraron las rejas de los túneles para que ya no entraran más personas. Pero como ya había muchas adentro, como te decía, la gente se empezó a asfixiar. Entonces querían salir, ya no aguantaban estar allá adentro, sentían mucha presión, por decirlo de alguna forma, ¿sale? Entonces algunas personas empezaron a bajarse de las gradas, se iban hacia el túnel, pero se topaban con que la reja del túnel ya estaba cerrada. Otras personas que todavía estaban en las gradas no se enteraban de qué es lo que estaba pasando en el túnel, es decir, que ya estaba cerrado, porque esas personas todavía seguían en las gradas. Entonces trataron de copiar a las demás personas, se bajaron de sus gradas, se fueron hacia el túnel y la segunda tanda de personas se topó con que la primera tanda que intentó salir no podía. Y entonces la segunda tanda pues tampoco podía porque estaba cerrada la reja. Lo mismo hicieron una tercera tanda, una cuarta tanda de personas. Así lo hicieron hasta el punto en que se hizo una acumulación excesiva en el túnel de personas. Oye, pero las últimas personas que llegaron al túnel, que intentaban salir, no se enteraron al mismo tiempo que no podían hacerlo, ¿verdad? No se enteraron al mismo tiempo que las primeras personas que intentaron salir. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como todas las personas quedaron en ese túnel, digámoslo con palabras coloquiales, sintieron mucha presión porque todos se aglomeraron ahí, pero nadie podía salir. Y entonces eso después provocó la muerte de algunas personas. ¿Sale? A ver, ¿por qué te estoy explicando con este mal ejemplo? Mal porque pues fue una tragedia, evidentemente, pero se enfoca perfectamente bien con lo que es el golpe de ariete. Nosotros en un momento vamos a cerrar la válvula de nuestra tubería. El agua que ya venía en camino se va a topar que cuando se cierra ya no puede pasar. Entonces, cuando llega hasta este punto, la velocidad del agua es cero, ¿verdad? Oye, pero el agua que venía atrás de esa que se acaba de enterar que no puede salir, todavía no se ha enterado. Entonces sigue llegando el agua, sigue llegando. Y hasta después es que se van enterando que ya no pueden seguir con su camino porque esta valvulita está cerrada. ¿Qué es lo que empieza a pasar con nuestra tubería? Como el agua se está acumulando, igual que en el túnel, entonces se empieza a aumentar la presión. La presión que teníamos inicialmente en flujo permanente, que es esta que te estoy mostrando aquí, H0, ya no es la misma, sino que poco a poco se va incrementando. ¿Qué tanto? No lo sé. Todavía no sabemos cómo calcular este incremento, pero se está incrementando, ¿sale? Oye, ¿y a poco toda la tubería se va a incrementar con la misma presión al mismo tiempo? No. Poco a poco se va a ir incrementando la presión. Espero estés de acuerdo conmigo en este sentido que te estoy marcando con mi flecha. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente cerramos nuestra tubería aquí. Aquí apenas el agua, la primera tanda de agua se está enterando que ya no puede pasar. Entonces se incrementa aquí un poco la presión, se va incrementando acá, se va incrementando acá porque va llegando más agua, se va incrementando acá. Y entonces el incremento de presión se hace en este sentido que te estoy marcando con esta flechita. ¿De acuerdísimo? Entonces, a ver, esto a final de cuentas es una velocidad de propagación. Es una velocidad de propagación de una perturbación, porque el incremento en mi presión va a seguir siendo una perturbación que yo le estoy ocasionando a mi tubería, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿cuál va a ser esta velocidad de propagación? ¿Cómo voy a calcular esto? No te me espantes. A ver, apenas ahorita yo te estoy platicando de cómo se están presentando estos fenómenos, ¿sale? Grosso modo. Es una introducción, nada más. Más adelante vamos a ver con todo detalle cómo calculamos todo eso que yo te estoy diciendo. ¿Sale? A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Queda clarísimo en qué consiste cada uno de estos fenómenos? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Si hay alguna duda, me dices, me detienes, por favor. Ahora, regresemos un poquito con la oscilación de masa.
Oye, si regresamos a ese fenómeno de oscilación de masa, ¿tú crees que el hecho de que el agua suba de nivel y baje de nivel en tu torre de oscilación te pueda provocar algún problema? ¿Crees que te pueda provocar eso algún problema? Sí, ¿O ¿no? no? ¿Qué problema, por ejemplo? ¿Cuál se te ocurre? Va para todos, todas, ¿eh? ¿Qué problema se les ocurre? ¿No? Voy a reventar la tubería, ¿no? ¿Puedes reventar la tubería aquí en la oscilación de masa? ¿Sí? Mm, A ver, no sí, se preocupen. Puede ser, pero vámonos con el caso más sencillito. Si mi torre de oscilación no estuvo bien diseñada, no estuvo bien dimensionada, entonces puede ser que yo haya construido mi torre de oscilación hasta este punto, hasta donde te estoy señalando con la flechita. Oye, yo la construí hasta ahí porque en flujo permanente el nivel del agua está por debajo, ¿verdad? De esta que se va a llamar la corona o el límite superior de mi torre de oscilación. Pero como no contemplé flujo transitorio, cuando se me presente ese fenómeno, híjole, el agua va a subir y entonces va a existir un derrame en esa estructura, ¿verdad? Eso es un problema. O si no la dimensioné, si no la diseñé de forma adecuada, puede ser posible también que este nivel mínimo esté por debajo del desplante de mi torre de oscilación. Y si ese nivel mínimo está por debajo de este desplante, entonces se le puede meter aire a mi tubería, ¿verdad? Híjole, y ahí tengo un problema. Ahora, vámonos con el golpe de ariete. ¿Qué problemas se pueden presentar? Oye, si yo incremento la presión aquí y mi tubería no fue seleccionada adecuadamente, entonces ahora sí, como decía su compañero, mi tubería puede reventar, ¿verdad? Oye, a ver, si se me están presentando sobre incremento en la presión aquí, también en algún momento se me van a presentar decrementos en la presión. Es decir, pueden existir depresiones también. Híjole, a ver, a final de cuentas, te estoy diciendo que pueden existir varios problemas asociados a estos fenómenos transitorios. ¿Cuáles son esos? Los que te acabo de comentar, sobre presiones, derrame de estructuras, puede haber también depresiones y sobre velocidad en máquinas hidráulicas, específicamente en bombas y en turbinas. Entonces, a ver, mira, ¿qué te parece si analizamos brevemente cada uno de estos problemas para que veas que sí realmente son problemas, que nosotros los tenemos que evitar y ya después con base en estos problemas, ahora sí vemos de qué forma podemos analizar estos fenómenos para que no se nos presenten esos problemillas, ¿vale? Entonces, ok, vámonos con el primer problema, sobre presiones transitorias. Yo ya te había comentado que nosotros usualmente vamos a estar trabajando con una presión o con una carga usual, normal, por decirlo de alguna forma. Pero si tú cierras tu valvulita en cualquiera de los dos fenómenos, híjole, entonces, bueno, vámonos específicamente aquí, a golpe de ariete que es un poquito más evidente. Pero si tú cierras tu valvulita aquí, ya dijiste que va a haber incremento en la presión. Y ese incremento en la presión me va a provocar una sobrepresión o una carga que yo voy a llamar máxima. Esa carga máxima va a ser la presión o carga usual que yo tenía en flujo permanente más el incremento. O si lo quieres escribir de forma más sencilla en términos de carga, H minúscula nos va a quedar de esta forma, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Oye, y si se me presentan esas sobrepresiones, ¿qué consecuencia negativa puede haber? La peor consecuencia que puede existir es que esta carga máxima o presión máxima sea mucho mayor a la resistencia que tiene tu tubería, a la carga nominal que resiste tu tubería. Si sucede eso, híjole, entonces se puede romper tu tubería.
porque el flujo que tienes adentro de ella tiene mucha más presión que la que aguanta, que la que resiste tu conducto. Entonces se te revienta y ocurre algo como lo que te estoy mostrando acá, ¿sale? Esta es una tubería completamente real. Se nos presentó un fenómeno transitorio y entonces hubo sobrepresión. Esa sobrepresión fue un trancazotote, fue un golpe gigantesco de tal suerte que rompió esta tubería, ¿sale? Bueno, esta tubería era de concreto, es una tubería medio viejita, entonces, pues bueno, también tiene sus razones por las que haya reventado, ¿verdad? Oye, y a ver, tú ya me dijiste que tengo que verificar entonces que si se me presenta ese fenómeno transitorio, la carga máxima no rebase a la carga nominal que aguanta mi tubería. ¿Y cómo carambas voy a determinar la carga nominal? Ah, bueno, hay unas pocas buenas noticias aquí por lo menos, y es que cuando tú colocas una tubería que no es homogénea, por ejemplo, concreto reforzado, ¿por qué no es homogénea esa tubería? Porque tiene distintos materiales, tiene concreto y tiene acero, por ejemplo. Si tú colocas esta tubería, entonces el fabricante te tiene que decir cuál es la resistencia nominal de esa tubería. O incluso también, si tú colocas una tubería de material homogéneo, a ver, échame la mano, ¿cuál podría ser un material homogéneo para nuestras tuberías? ¿Cero? Acero, por ejemplo, PVC, ¿no? Cobre, polietileno de alta Mira. densidad, materiales de ese estilo que solamente están hechos de un solo material. Oye, si tú colocas una tubería de ese material, también el fabricante te tiene que decir cuál es la resistencia de esa tubería. Pero en algunos casos en donde el fabricante no te da esa información, tú me puedes calcular la presión nominal con esta expresión que te estoy poniendo aquí, ¿sale? Pero aguas, No, esta regrésale. expresión, Diana, por ahí creo que tienes tu micrófono Ay, prendido. perdón, sí. No, no te preocupes. Nada más no vayamos a escuchar algo que no se ve, ¿vale? No, Ok, le podría, perdón, regresar tantito. sí, claro. Perdón, A ver, perdón. Ya, me gracias. dices cuando ya, ¿vale? Ok, a ver, yo te estaba mostrando una expresión en donde tú puedes calcular la presión nominal, pero aguas. Esta expresión solamente te sirve para materiales homogéneos, como tú ya me dijiste, acero, cobre, PVC, pero no te va a servir para concreto reforzado o tuberías de material heterogéneo, ¿sale? Ok, me avisan cuando ya, ¿vale? Ya, gracias, profe. Ok, no de nada. A ver, en esta expresión, ¿qué es lo que tenemos? Nos está diciendo esta ecuación que la presión nominal se puede calcular en función de esta variable E, que es E, el espesor de tu tubería, ¿sale? Un diámetro subíndice I. A ver, ¿qué es este diámetro subíndice I? Es el diámetro interior de nuestra tubería, ¿sale? Nuevamente aquí aparece el espesor, aparece sigma. ¿Qué es sigma? Es el esfuerzo de trabajo del material de mi tubería. Y a ver, yo te estoy pasando una tablita en donde te estoy también poniendo cuál es el esfuerzo de trabajo en pascales para diferentes materiales. No son los únicos materiales que nosotros tenemos, yo lo sé, estoy consciente, pero son los más usuales que se utilizan en la práctica. El más usual, acero. También polietileno de alta densidad se utiliza muchísimo. PVC un poquito más en instalaciones domiciliarias y este tipo de fierros, ¿sale? Te estoy Profe, poniendo estos. ¿Qué pasó? yo tengo una duda del material. A lo mejor ella es hasta un poquito tonta, pero hay unos que Ajá. son como color verde. ¿Ese qué material es? El verde que tienes en tu casa, por ejemplo, una tubería chiquita. Ajá. Bueno, de diámetro pequeño. Este material coloquialmente se le llama tubo plus, pero es una especie de polietileno, ¿sale? Entonces lo podríamos clasificar aquí, polietileno de alta densidad. No es estrictamente de alta densidad, pero sí es un tipo de polietileno. Entonces no hay problema que lo coloquemos aquí. Ese verdecito que, insisto, en muchas ocasiones los plomeros le llaman tubo plus. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, profe. Gracias. Ok, no de nada. A ver, para que quede clarísimo, ¿saben cuál es el PEA, el polietileno de alta densidad? ¿O no?
Bueno, seguramente cuando ustedes van de camino a su casa o de camino a la escuela o de camino a cualquier lugar, en algún momento han visto que están rascando en calles, en avenidas importantes para colocar tuberías. Estas tuberías que se están colocando recientemente son de color negro. Negro, la tubería es lisa y usualmente tiene una raya longitudinal amarilla o azul. No sé si hayan visto este tipo de materiales. Sí, ¿Sí? Ah, ok, bueno, si los han visto, ese es el polietileno de alta densidad, ¿sale? No es la tubería corrugada, no, 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 es una tubería completamente lisa de un material negro, ¿vale? Ok, bueno, entonces, insisto, te estoy pasando este esfuerzo de trabajo en pascales para los materiales más usuales. Y aguas, para estar nosotros del lado de la seguridad, yo te voy a decir que vamos a tener que utilizar también un factor de seguridad. Si tú te quieres ver muy osado o osada, este factor de seguridad déjalo como uno, pero nos estaríamos yendo al límite de cuál es la presión nominal que te aguanta la tubería. Si no quieres ser tan osado, si quieres ser un poquito más conservador, conservadora, entonces utiliza un factor de seguridad más cercano a 2, ¿sale? No te recomiendo que sea un factor muchísimo más grande, porque si no, entonces ya estamos reduciendo muchísimo esta presión, ¿sale? Y tampoco es propósito de nosotros que reduzcamos muchísimo esta magnitud, ¿vale? Entonces, ok, si tú ya sabes cómo calcular esa presión nominal, ¿qué te parece si nada más para familiarizarnos un poquito con esta expresión, hacemos el cálculo de la carga nominal aguas? Carga nominal que te va a resistir una tubería de acero, uy, aquí se repitió, una tubería de acero y una tubería de PVC. Te estoy poniendo las características de esa tubería, ¿sale? Pero, a ver, alguien me iba a preguntar algo. Mata, ¿verdad? No, profe, se me fue, perdón. Ah, ok, no, no, no te preocupes, está bien. Ok, pero ten cuidado, por favor. Me interesa determinar ahorita, en este momento, la carga nominal. Oye, a ver, ¿cómo que carga nominal? Si yo nada más tengo una expresión para determinar la presión nominal. No te preocupes, es la cosa más sencilla del mundo. ¿Cómo pasas tú de una presión a una carga? Ah, pues nada más dividiéndote entre el peso específico, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la expresión para calcular la presión nominal y si quieres la carga nominal, esa presión solamente divídela entre el peso específico. ¿De acuerdísimo? Ok, ¿nos arrancamos? espera, ¿le puede regresar la anterior, por favor? A Un ver, me momento. regreso a la anterior. Algo bien importante, ¿eh? Esta tablita directito a tu formulario, porque la vas a necesitar más adelante. Me dicen, ¿vale? Ya, gracias. Sale. Ok, vámonos entonces con el ejemplito. ¿Nos arrancamos ahora sí? Un momento. A ver, nos esperamos. A ver, en lo que termina, ya saben, me ponen su dedito en la palomita para saber que ya nos podemos arrancar. ¿Cómo van con su serie? ¿Ya le Te mandé adelantaron? el correo ayer, pero de la duda. Sí, 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 sí. Ok, por eso les preguntaba, porque uno de sus compañeros me mandó una pregunta, pero le dije que la contestáramos hasta la clase, porque a lo mejor es una duda que también pueden compartir ustedes con él. Pero eso depende mucho de cómo estén adelantando su serie. ¿Sí ya por lo menos se arrancaron o no? Sí. Ok. Bueno, entonces está bien, sí podemos aclarar la pregunta. Pero lo dejamos hasta el final, ¿sale, Albon? Ok. ¿Listísimos, listísimas? ¿Ahora sí? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto.
Yo pensé que después iban a conectar más, pero no, somos poquitos. Bueno, faltan unos cuantos nada más. Ok, vamos a determinar la presión nominal y esto pues es un formulazo, ¿verdad? Tenemos que utilizar la expresión que ya teníamos, que ya conocíamos. Bueno, ¿cuál es esa expresión? Esta que te estoy repitiendo aquí. Ya automáticamente estoy sustituyendo el factor de seguridad por 2 porque me está diciendo el enunciado que utilice este factor de seguridad, ¿sale? Entonces, a ver. Échame la mano, por favor, y dime qué valor tengo que colocar aquí para el espesor de la tubería. ¿Qué valor tengo que colocar ahí? Dice un cuarto de pulgada, ¿no? De espesor. Oye, pero a ver, Guillén, ¿en qué unidades lo tengo que poner? ¿En pulgada? ¿En pulgadas o en metros? Metros, ¿no? A Sí, en ver, metros. ¿en metros? A ver, es indistinto, aguas lo que te voy a comentar, es indistinto para esta expresión en qué unidades me coloques tú el espesor y el diámetro. Porque si te das cuenta, tanto arriba como abajo de esta fracción, vamos a tener unidades de longitud. Entonces, si tú aquí me pones el espesor en pulgadas, ponme el diámetro en pulgadas, porque a final de cuentas se van a cancelar esas unidades, ¿verdad? O el espesor también me lo puedes poner en metros, pero el diámetro en metros. Es decir, utiliza las unidades que a ti se te antojen, pero que esas unidades sean las mismas para el espesor y para el diámetro. ¿De acuerdísimo? No te me vayas a confundir y me mezcles unidades. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ponerle punto 25, que es un cuarto de pulgada. El diámetro interior es de 10 pulgadas y vamos a conservar las unidades. ¿Sale? 10 más punto 25. ¿Cuánto vale el esfuerzo de trabajo? De acuerdo con la tablita que tú tienes ahí, bueno, que tienes en tus apuntes, Es de 2.2 por 10 a las 8. de 2 punto ¿qué? 2.2 por 10 a las Gracias. 8. Por 10 a la 8. Sale. Entonces, ayúdame por favor con el cálculo y dime cuánto te da la presión en pascales. Te va a dar un numerote, yo estoy consciente. ¿Cuánto te da? Da 5.365.853.659. Ok. ¿Sí lo escribí bien? 5.365.000. Ay, ¿qué hice? Ay, no, así dejémoslo. 5.365.000. Bueno, sí es correcto, ¿verdad? Sí. Va, Sí. gracias. Ahora, dame por favor no la presión nominal, sino la carga nominal. ¿Cómo le haces a este valor que me acabas de determinar? Divídelo entre 9.810 y dime cuánto te da. 546.978. Ok, es decir, nuestra tubería de acero nos aguanta una presión, nos aguanta un golpe, un trancazo, por decirlo de alguna manera de 547, redondémoslo, 547 metros. Oye, pues es un valor bastante alto, ¿verdad? Sí. Vamos ahora al caso del PVC. Si nosotros hacemos un análisis similar para determinar la magnitud de la resistencia que nos aguanta esta tubería, vamos a ver cuánto nos resulta. Aquí el 10 más punto 25. Y recuérdame, ¿cuál es el esfuerzo de trabajo para el PVC?
2.74 por 10 a la 7. Gracias. Ahí está. Entonces, ayúdame por favor y dime cuánto te da la presión en pascales. ¿Qué pasó? ¿Me vienen seiscientos dormido? sesenta y ocho mil Ajá. doscientos noventa y dos 292. punto Ujú. 683. 683. Sale. Ahora, dame la carga nominal que te resiste esta tubería. 68.124. Si te fijas, este valor es muchísimo más pequeño que el de la tubería de acero. Oye, pues ahorita nosotros podríamos decir, jamás te coloques una tubería de PVC, jamás, porque si llega a existir este fenómeno y tú tienes sobrepresión, pues entonces la tubería de acero te va a resistir muchísimo más. Sí, pero no en todos los casos va a ser tan conveniente que tú coloques esta tubería de acero. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Sale? Ok, pero entonces queda clarísimo este problema que queremos evitar, que se nos rompa la tubería por la sobrepresión que nosotros tenemos. Sí, ¿verdad? Ok, vámonos al siguiente problema que se nos puede presentar cuando tenemos estos fenómenos transitorios, que es el derrame de estructuras. Y como yo ya te había comentado, si en algunos casos las torres de oscilación no se diseñan de forma adecuada, entonces cuando se produzca este fenómeno transitorio, el nivel de agua puede subir tanto que exista derrame. Y esta fotografía que te estoy presentando es completamente real, ¿sale? Es de la torre de oscilación 4 del sistema Kutsamal, a donde tú ya fuiste. No fuiste a la torre de oscilación 4, no, tú nada más viste la torre de oscilación 5. La 4 ni siquiera te la topaste, pero este es del sistema Kutsamal. Si te fijas, a nosotros aquí arriba en la corona de nuestra torre de oscilación, afortunadamente teníamos una reja. Porque, a ver, esto que ves aquí es una persona. Nosotros fuimos al sistema Kutsamala para revisar algunas maniobras de operación y durante esas maniobras se presentó el derrame de la estructura. Se mandó previamente, previo al derrame de la estructura, se mandó este operador para que revisara, para que midiera niveles ahí en la torre y gracias a Dios existía esta reja porque si no, esta persona se nos muere. La cantidad de agua que está derramando aquí la torre es excesiva, ¿sale? Aunque tú veas la fotografía pequeñita, no, las cantidades de agua son gigantescas. Esta persona se tuvo que agarrar aquí para que no se nos fuera, para que no se matara. Checa, por favor, también la cantidad de agua que está cayendo sobre los carros. Pues eso no nos importa, ¿no? Nomás les cayó agua, creo que por ahí uno se descompuso, la viejita creo, pero pues eso a final de cuentas es algo material. Si se nos muere esta persona, híjole, ahí sí hubiéramos tenido muchísimos problemas. Afortunadamente no pasó eso porque se construyeron estas rejitas y la persona se agarró, pero si no, seguramente ya tendríamos por ahí algunos problemas legales. ¿Sale? Entonces queda clarísimo qué tipo de problema queremos evitar para este caso también, el derrame de estructuras. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, ¿verdad? Ok. Vámonos al siguiente problemita que se nos puede presentar, que son las depresiones transitorias. Oye, a ver, si nosotros vamos a tener sobrepresiones, también podemos tener depresiones. ¿Y cómo vamos a calcular entonces la carga mínima que se nos puede presentar en nuestra tubería? Ah, de una forma súper sencillita. Nosotros vamos a estar operando de forma habitual, de forma normal, con esta carga de presión. Oye, pero si hay fenómenos transitorios, entonces esta presión va a disminuir. ¿Qué tanto? Ah, lo que nosotros ya habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, para calcular esa carga mínima o presión mínima, a esta presión usual le tenemos que quitar este término. O si lo quieres dejar en términos de carga,
es o se escribe de esta forma. Ahora, para que nosotros no tengamos problemas asociados a depresiones, nosotros tenemos que verificar que esta carga mínima sea mayor o igual, en su defecto igual, a cero. ¿Por qué? A ver, ¿cómo está eso? Nosotros revisábamos las sobrepresiones comparando la presión o carga máxima con la resistencia nominal de nuestra tubería, ¿verdad? Pero en este caso, ¿por qué estamos comparando con cero? A ver, vamos a hacer un recordatorio rapidísimo de hidráulica básica. Nosotros, todo el curso, a excepción de un tema, hemos estado trabajando con presiones manométricas, ¿verdad? Oye, ¿y si la presión manométrica es igual a cero? ¿Qué significa eso? ¿Qué presión tienes? Atmosférica. La atmosférica, exacto. Oye, y entonces, ¿por qué tú me estás comparando esta carga de presión mínima con cero? Tú ya sabes que cero viene siendo nuestra presión atmosférica, ¿verdad? Ah, comparas esta carga de presión con cero porque si tú disminuyes esta carga más allá de la presión atmosférica, entonces tu presión atmosférica va a aplastar a tu tubería, porque la presión que tienes afuera de tu tubería va a ser mayor que la que tú tienes adentro de ella. Y entonces, si tu presión atmosférica es mayor que la que tú tienes adentro, es decir, si tu carga de presión es menor a cero, puede existir el colapso de la tubería. ¿Clarísimo esto? Clarísimo. ¿Por qué estamos comparando contra cero? ¿Sí? Sí, profe. Conste. Ok, va. Si hay dudas, me dices, ¿eh? Porque ahorita estamos en una introducción, pero ya después de eso nos vamos a meter con los calculitos. Bueno, aquí te estoy poniendo una fotografía. Esta no la tomamos nosotros, esta sí es de un libro, de un colapso de tubería. Esta tubería es de acero. Usualmente, originalmente, tenía el diámetro que te está mostrando este túnel que está por aquí, o este puente, como tú lo quieras ver. Es un puente más bien. Nosotros usualmente teníamos este diámetro, pero disminuyó tanto la presión que la presión atmosférica ahora fue mayor, aplastó a nuestra tubería y fíjate cómo quedó. Prácticamente como una lata de refresco, ¿verdad? Cuando tú la aplastas, queda de esta forma. La tubería aquí es de acero. Pareciera que es de un material bastante flexible, ¿no? Pero no, es de acero, no es que tú con tus manos la puedas aplastar. Fue tanta la disminución de la presión que sucedió esto que tenemos aquí. Esta consecuencia, colapso de la tubería, se puede deber a la depresión que nosotros podemos tener cuando se presenta ese fenómeno transitorio. Y a ver, como no nos gusta quedarnos nada más con fotografías de los libros, entonces en el Instituto de Ingeniería nosotros provocamos un fenómeno transitorio en una tubería. Esta tubería sí es de un material bastante flexible, es latón. Es el material de las latas de refresco, de latas de cerveza. ¿Sale? Entonces, nosotros en el Instituto de Hidráulica provocamos ese fenómeno transitorio de tal suerte que la carga de presión que tenemos adentro de nuestra tubería disminuyera muchísimo. Y entonces esa presión o carga de presión que tenemos adentro fuera menor a la presión atmosférica. Checa lo que pasa, por favor. Nada más te estoy indicando con esta flecha cuál es el sentido del flujo, ¿sale? Nuestro flujo viene de aquí a esta parte. Entonces, ahí te va. Nosotros operamos de forma habitual, pero en un punto se provoca ese fenómeno transitorio por un cierre de válvula y checa lo que sucede. Colapsa nuestra tubería. Nuevamente regresa a su forma, pero se vuelve a aplastar. Otra vez regresa a su forma y se intenta aplastar nuevamente. Oye, ¿por qué suceden estos diferentes aplastamientos o colapsos? Porque acuérdate que es un fenómeno repetitivo, ¿sale? Entonces va de nuevo. Estamos en flujo permanente, se cierra válvula, colapsa tubería, regresa a su forma habitual, colapsa nuevamente porque es fenómeno repetitivo y así nos seguimos. ¿Sale? Clarísimo entonces este fenómeno. Vale. Ok. Sí. Vámonos al siguiente problema asociado o consecuencia asociada, pero todavía
dentro de depresión, ¿eh? Todavía estamos parados en la depresión transitoria. A ver, el único problema déjame decírtelo así, no es el único problema el colapso de la tubería. Hay otros. ¿Cuál? A ver, si tu presión baja muchísimo, entonces es posible que entre aire a tu conducto. ¿Por qué? A ver, ¿cómo está esto? Nosotros no queremos que colapse la tubería. Entonces, ¿sabes qué? Se diseñó una valvulita bien padre, que es una válvula de admisión y expulsión de aire. ¿Te acuerdas que nosotros ya habíamos hablado de ellas, verdad? Bueno, se inventó esta válvula de admisión y expulsión de aire para que en el caso de que tú tengas una presión o una carga de presión tan baja en tu tubería, entonces esta no colapse. ¿Por qué? Vamos a conectar nuestra válvula de admisión y expulsión de aire a nuestra tubería y nosotros en esta válvula vamos a tener una cámara vacía. Y en esta cámara nosotros vamos a tener una esferita metálica hueca. ¿Sale? Nosotros en la parte de arriba de esta válvula tenemos un orificio pequeñito, en donde, por donde puede entrar el aire o por donde puede salir el aire también. A ver, nosotros ya conectamos esta válvula a nuestra tubería, empezamos a llenar nuestra tubería, estamos trabajando a presión en nuestra tubería. Oye, y si estamos trabajando a presión, entonces espero estés de acuerdo conmigo que el agua va a empezar a inundar esta camarita vacía de mi válvula, ¿verdad? Oye, y si el agua empieza a inundar a esta camarita, pues entonces la valvulita, como es hueca, perdón, la valvulita no, la esferita, como es hueca, empieza a subir porque el agua también empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, hasta el punto en donde esta esferita tapa el orificio que yo tengo aquí, de tal suerte que ahora no permite la entrada de aire. Oye, pero ¿qué pasa si ahora la presión en tu tubería empieza a disminuir? Si la presión empieza a disminuir, ¿qué es lo que pasa con el agua que tú tenías en esta cámara de tu válvula? ¿Qué es lo que empieza a pasar con el agua? ¿Regresa? Empieza a bajar. El nivel de agua aquí empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y entonces esta esferita hueca ya no tapa el orificio que nosotros tenemos acá. Y si ya no tapa el orificio, entonces va a permitir la entrada de aire. Eso nos va a servir muchísimo porque entonces ahora la presión de afuera, del exterior, se va a igualar con la presión que nosotros tenemos en nuestra tubería, ¿verdad? Y entonces ya no va a aplastar la atmósfera a mi tubería. ¿Queda clarísimo cómo funciona entonces esta valvulita? Podría parecer que es una muy buena idea que nosotros coloquemos esto. Sí, es buena idea para que no colapse tu tubería, para que no se aplaste. Pero, ¿qué crees? Cuando tú estás metiendo esta valvulita, entonces también estás permitiendo la entrada de aire. Y cuando tú metes aire a tu tubería para que después puedas sacar ese aire, es un trabajazo, te va a costar muchísimo trabajo. En muchas ocasiones no se puede sacar completamente el aire, híjole. Y entonces tú vas a tener que estar trabajando con ese aire que te puede obstaculizar en algún punto el paso del agua y a final de cuentas también te va a traer problemas porque ya dejaste entrar aire a tu tubería. Por lo menos no colapsó, sí, pero ahora tienes aire por aquí adentro. ¿Sale? Entonces, bueno, puede ser una forma de amortiguar el colapso, pero vamos a seguir teniendo consecuencias negativas. Nada más te comento que estas valvulitas se colocan en puntos topográficamente altos de nuestra tubería o en tramos horizontales bastante largos. ¿Ok? No es propósito del curso que nosotros diseñemos estas valvulitas. Si a ti te interesa hacer su diseño, pues entonces para eso está la maestría. Ahí sí tú vas a diseñar este tipo de válvulas de admisión y expulsión de aire. ¿Vale? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, ¿verdad? Clarísimo todo esto. Perfecto. Vámonos con otra consecuencia negativa de las depresiones transitorias. Seguimos en depresiones, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? La presión puede bajar tanto en el fluido adentro de nuestra tubería, la presión puede disminuir tanto de tal suerte que alcancemos la presión de vaporización.
Y si alcanzamos la presión de vaporización, híjole, entonces ahora el fluido va a comenzar a vaporizarse. Se van a formar burbujitas de vapor del fluido. Y si se forman esas burbujitas de vapor de fluido, entonces vamos a tener una separación del fluido, separación de la columna líquida. ¿Por qué? Porque ahora todo esto que nosotros tenemos aquí ya no es agua, ya no es agua en su estado líquido, no, sino que es vapor. Y entonces el vapor va a ir incrementando porque la presión todavía va bajando hasta el punto en que este vapor impide el paso del agua, ¿sale? Oye, ¿qué crees? Como es un fenómeno repetitivo, la presión no siempre va a caer, no siempre va a ir para abajo, no, en algún punto también va a ir para arriba la presión. Y entonces ahora este vapor que inicialmente se formó ya no tiene razón de existir, porque la presión otra vez está aumentando. Si ya no tiene razón de existir, este vapor nuevamente se va formando o se está convirtiendo en agua en estado líquido, pero cuando sucede eso, hay mucha liberación de energía hasta el punto en que puedes provocar la ruptura de esa tubería. ¿Sale? A ver, para que me entiendas perfectamente bien, nuevamente en el Instituto de Ingeniería, en los laboratorios que tenemos ahí, se provocó un fenómeno transitorio hasta el punto en que bajara tanto la presión, se alcanzara la presión de vaporización para que se viera la formación de la separación de la columna líquida, su posterior reintegración por el aumento en la presión y ve el trancazo que va a provocar esta reintegración en nuestra tubería. Ahí te va. Nosotros nuevamente tenemos un flujo que va de derecha a izquierda. Se provoca el fenómeno transitorio y checa lo que sucede. Ay, a ver. Ahí va, ahí va. Se provoca fenómeno transitorio, disminuye tanto la presión. Esto que tenemos aquí no es aire, no, es vapor de fluido. Aumenta la presión nuevamente, se reintegra la columna líquida, pero checa la liberación de energía que tenemos. Hasta hace vibrar a nuestra tubería. Nuevamente se presenta el mismo fenómeno, pero ya no con la misma magnitud. Ya viste que se va amortiguando esa formación del espacio de vapor de fluido, ¿verdad? Aquí lo tenemos nuevamente, se reintegra ya no con tanta energía, por aquí está otra vez, y por aquí ya casi es imperceptible. Ok, va de nuevo. Checa el primer trancazo que le damos a nuestra tubería. Está en flujo permanente, normal, baja tanto la presión, se empieza a formar vapor de líquido, se reintegra y checa la liberación de energía. Va de nuevo. Aquí otra vez tenemos separación de la columna líquida, liberación de energía por la reintegración y esto puede provocar el fallo de nuestra tubería. Obviamente en el instituto se hizo de tal suerte que no reventara la tubería, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda de esto? No, ¿verdad? Ninguna, profe. Ok, Creo va que le puedo perfecto. regresar a la diapositiva esa. Ok, creo que ya hasta te estoy aburriendo, ¿verdad? De todo lo que te estoy platicando. Pero, No, profe. ok, ok, gracias. Pero esto es ya algo muy aterrizado a lo práctico, ¿eh? Para que veas que en el instituto no nada más nos rascamos la barriga. Bueno, hace un poquito más de tiempo todavía había más experimentación porque había más recursos. Ahorita estamos súper, súper limitados. Ya no tenemos proyectos vigentes, pues entonces ahorita sí estamos nomás esperando a que nos llegue uno. A ver si es que nos llega. Paro, paro. No, en el instituto pues no, no se puede hacer paro, ¿verdad? Listo, profe. Pero, Gracias. vale. Pero, a ver, nada más te platico rapidísimo. Sí conoces la torre de ingeniería, ¿verdad? La nuevita. Sí. Por donde está el restaurante. Bueno, en esta torre, en el nivel de abajo, está el restaurante. Bueno, muchos de los recursos que se utilizaron para construir esta torre de ingeniería fue por el grupo de hidromecánica, porque hace muchos años yo todavía no estaba ahí.
Hace muchos años se tenían muchos proyectos en ese grupo por los acueductos que se estaban haciendo, no solamente en la Ciudad de México, en Monterrey, que apenas se estaba desarrollando como ciudad, en Guadalajara, en Acapulco también. Bueno, en muchos estados, en muchas ciudades, se tenían que implementar esos acueductos y entonces tocaban base con el Instituto de Ingeniería. Fue entonces ahí que hubo muchísimo recurso y esos recursos también formaron parte de la dirección del instituto. Esa dirección los utilizó para que pudieran construir en parte, no es que todo haya sido gracias al grupo de hidromecánica, no, pero en gran parte fue por ese grupo de hidromecánica, en las épocas doradas. Todavía llegué un poquito a esas épocas doradas, pero ya me tocó muy, muy poquito. Y ahorita ya estamos en ceros en proyecto. Pero bueno, a ver. Nuevamente, vamos a ver el caso de la separación de la columna líquida, pero ahora con una tubería más pequeñita. ¿Por qué? Porque a nosotros nos entró la pregunta, oye, ¿y cómo vamos a calcular la longitud de el vapor de líquido que se formó? Por ahí dijeron unas personas, pues vamos a desarrollar algunas ecuaciones, vamos a mezclar estas ecuaciones con otras, vamos a formar unas ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones diferenciales, y a alguna persona se le ocurrió, oye, ¿para qué nos complicamos la vida? ¿Qué te parece si mejor graduamos una tubería? Es decir, ponemos una cinta métrica en esa tubería y entonces con esa cinta métrica medimos la longitud en lugar de utilizar tantos métodos analíticos que probablemente ni siquiera sean correctos. Pues mejor vamos a hacer eso. Y entonces, nuevamente provocamos con este interruptor el cierre de una válvula, se provoca fenómeno transitorio, checa la separación. Bueno, no, en este caso no es separación, es la formación de vapor de líquido con su reintegración que es muy, muy violenta, que hacen cimbrar todo. Va de nuevo. Se cierra la válvula con este interruptor y checa la formación de burbujas de vapor de líquido. Y entonces con esta cintita, ahora sí, pudimos medir cuál era la longitud de esa formación. ¿Vale? Ok, Pero, ¿qué pasó? ¿me podría repetir por qué se hace ese vapor al momento de chocar? Ajá, porque disminuimos tanto la presión en nuestro fluido que al disminuir la presión podemos alcanzar la presión de vaporización. Y si alcanzamos la presión de vaporización, entonces, se nos forma vapor de fluido, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos viendo aquí. Lo que tú veías no es aire, no, es el vapor de fluido. ¿Sí quedó claro? Sí, 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 ya, gracias. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, vámonos finalmente a la última consecuencia. Ya no en depresiones, no, ya nos quitamos todo lo de depresiones y ahora vámonos a la sobrevelocidad en máquinas hidráulicas. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Te acuerdas que yo te había dicho que el golpe de ariete se puede producir entre un cuerpo de agua y una válvula o una bomba o una turbina, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Déjame hacerte este dibujito. A ver si se puede. Ahí está. Esto tú no lo hagas, ¿eh? Es nada más para que yo te esté explicando lo que te quiero decir. Ok, ahí está. Yo tengo aquí mi tanque de entrega. Yo aquí tengo una bombita. Y esto que te estoy pintando aquí, que te estoy señalando con mi flechita, es mi tubería de descarga, ¿verdad? Si todo funciona perfectamente bien, si yo estoy en flujo permanente, entonces mi bombita va a estar mandando agua a este tanque de entrega a través de esta tubería. Pero ¿sabes qué? Se nos fue la luz, algo que no pasa en México, ¿verdad? Que no es muy usual. Bueno, se nos va la luz y entonces estas bombitas de forma automática dejan de operar. Y entonces el agua que estaba por acá, espero estés de acuerdo conmigo, no alcanza a llegar hasta este punto, ¿verdad? No, sino que ahora por gravedad se va a regresar a mi bombita. ¿Y qué es lo que pasa si regresa? Si se está regresando el agua a mi bomba, entonces va a provocar que mi bomba, el impulsor de mi bomba, gire en sentido contrario.
Yo usualmente estaba girando mi impulsor con este sentido, como te lo estoy marcando con estas flechitas en color azul, ¿sale? Usualmente así estaba girando, porque yo tenía que descargar mi agua por acá para que se fuera a mi tanque de descarga. Pero ahora, ¿sabes qué? Se nos fue la luz. El agua que estaba a mitad de tubería ya no va a poder llegar al tanque, sino que ahora se va a regresar por acá y va a provocar que mi impulsor gire en sentido contrario, como ahora te lo estoy poniendo aquí con estas flechitas marcadas en color rojo. Eso evidentemente va a provocar daño en mi equipo. Las bombas no están diseñadas para que giren en los dos sentidos, no, están diseñadas para que los impulsores giren en un sentido. Pero ¿qué pasa si giran en el otro? Insisto, puedes tener daños. Se hacen con cierto margen para que te resistan el 30% de tu velocidad n, de tu velocidad de giro en el sentido contrario, pero no más. Eso es lo máximo, sale el 30% en el sentido contrario. Pero si tú giras con una velocidad mayor, híjole, entonces ahora sí vas a molar tu bombita y eso evidentemente te va a traer algunos problemitas o bastantes problemitas. ¿Sale? ¿Queda claro entonces a qué se refiere esto de sobrevelocidad en máquinas hidráulicas? Sí, profe. ¿De verdad? Va, perfecto. Entonces, a ver, ya vimos todos estos problemas que se nos pueden presentar. Ya dijimos que es algo que no queremos que exista en nuestros sistemas y entonces tenemos que evitar todo esto, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer para evitar todo esto? ¿Me puedo pasar a la siguiente lámina? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a evitarlo construyendo algo que se llama envolvente de cargas extremas. Es una herramienta nada más útil para nosotros para que tratemos de evitar todas estas consecuencias. A ver, para que se entienda qué es esto de envolvente de cargas extremas, te voy a poner un ejemplo súper absurdo, llamémoslo así, pero espero que con esto quede clarísimo. Bueno, ya estamos a punto de acabar el semestre y entonces tú te vas a ir de vacaciones a la playa, ¿verdad? A la playa que más te guste. Pero un día no estás con ánimos de meterte al mar, tú nada más quieres quedarte a descansar en la playa, en la arena, porque se te antoja, ¿sale? No te quieres salar, no quieres quedar pegajoso porque ahora rentaste una casita lejos de la playa. Entonces, quieres irte seco, quieres irte seca, no quieres irte pegajoso. Tú llevas tu toallita y quieres ponerte en donde no te pegue el agua. Cuando tú vas a la playa, te das cuenta que hay una huella del agua en la arena, ¿verdad? Y esa huella de agua probablemente no corresponda con las olas que están llegando a la playa justo en ese momento. Pero a ver, como tú no te quieres mojar, tú te vas a arriesgar a ponerte en donde están llegando las olas, aunque haya huella de que las olas en algún momento mojaron más allá a la arena, o en dónde te colocarías para que no te toque el agua en ningún momento. ¿No está seco? Pues donde está seco. Aunque tú hayas visto que en el momento en el que tú llegaste a la playa, las olas están pequeñitas y no están llegando hasta donde está la huella mojada, tú no te vas a arriesgar a ponerte en la huella mojada, porque tú sabes que a lo mejor en algún momento las olas pueden llegar hasta ese punto. Tú te vas a colocar, como dijo tu compañero, justo en donde está la arena seca, en donde tienes la seguridad de que el agua no va a llegar hasta ese punto, aunque las olas en ese momento estén pequeñitas y ni siquiera alcancen a llegar a esa huella mojada. Lo mismo sucede con el envolvente de cargas extremas. Nosotros vamos a ver cuáles son las cargas máximas que se te van a presentar en toda tu tubería en todo el tiempo durante ese fenómeno transitorio. Y entonces, dices, en este punto de mi tubería, en este tiempo yo tuve tal carga, pero en este mismo punto, en otro tiempo diferente, yo tuve esta carga que es mayor. A ti te va a interesar la carga que es mayor.
en el mismo punto. No importa si es en un determinado tiempo o en el otro. No. Lo mismo vas a hacer para todos los puntos de tu tubería para que construyas la envolvente de cargas extremas. Y entonces, al tener tú ese envolvente, colócate alejado de ese envolvente para que no se te presenten los problemitas asociados a los fenómenos transitorios. ¿Queda clarísimo entonces qué es ese envolvente de cargas extremas? Sí, ¿Sí? profe. Va, perfecto. Si hay alguna duda, me dices, ¿eh? Por favor, yo intento tratar de explicarlo de una forma clarita, pero a lo mejor no se está entendiendo y me paras en seco. Bueno, a ver, para que veamos algo, no físico, para que veamos una representación gráfica de ese envolvente de cargas extremas, vámonos a este dibujito. A ver, yo por aquí voy a tener una bombita o una planta de bombeo. Yo por aquí voy a tener mi tanque de entrega. Y esto que te estoy señalando ahorita es mi tubería de descarga, ¿sale? O el perfil de la conducción, como tú le quieras llamar. Bueno, ahora yo voy a tener que esta línea, que es discontinua en color azul, esta línea que te estoy poniendo aquí, es la piezométrica, la línea de cargas piezométricas en operación normal. Es decir, no estamos considerando pérdidas en nuestra tubería, ¿sale? Por eso esta línea es completamente horizontal, es completamente recta. Como no estoy considerando pérdidas, entonces yo tengo esta línea piezométrica. Pero ¿sabes qué? Por alguna razón medio extraña aquí en México se nos fue la luz. Insisto, algo que casi no sucede. Entonces se nos fue la luz, estas bombitas ya no van a poder funcionar y entonces se me va a presentar un fenómeno transitorio. Yo voy a tener una sobrepresión, yo voy a tener también un decremento en la presión y entonces yo voy a calcular cuál va a ser mi envolvente de cargas máximas y de cargas mínimas y es la que te estoy dibujando aquí. Esta es la envolvente, esta es la envolvente de cargas máximas. En este punto de mi tubería, en todo el tiempo se me presentó esta carga máxima. En este punto, en todo el tiempo, durante mi fenómeno transitorio, se me presentó esta carga mayor, la carga máxima. Ah, bueno, entonces tú te vas a unir todas estas cargas máximas y tienes este envolvente de cargas máximas, tienes este envolvente de cargas mínimas. ¿Y qué es lo que vas a analizar de forma gráfica? Insisto, de forma gráfica, para ver si vas a tener problemas o no asociados a este fenómeno transitorio. Ah, tú vas a trazar la resistencia nominal que va a tener tu tubería. A ver, tú sabes, ya hiciste el cálculo y me dices que la resistencia está o vale 275 metros. Entonces, en este punto, tú le aumentas a tu tubería. Ay, déjame conectar. Ay, ahí está. Entonces, en este punto, tú le aumentas a tu tubería 275 metros, porque eso es lo que resiste tu material, ¿verdad? En este punto le aumentas 275 metros, en este punto le aumentas 275 metros, es decir, todo esto que tienes aquí es tu línea de resistencia. Tu línea de cargas máximas o tu envolvente de cargas máximas no tendría que estar por encima de esta línea, ¿verdad? Como ahora tu resistencia nominal está por encima de tu envolvente de cargas máximas, perfecto, no vas a tener ningún problema asociado a la sobrepresión. Oye, ¿y qué es lo que pasa en la depresión? ¿Vas a tener problemas asociados a estas depresiones? No, porque ahora, ¿qué tienes que comparar? Tienes que verificar que estas cargas mínimas estén por encima del perfil de tu conducción. Estas cargas mínimas tienen que estar por encima de tu perfil de la conducción para que tú sepas que no vas a tener problemas asociados a depresión. Insisto, esto de forma gráfica, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un caso como este, en donde no tenemos estas cargas máximas ni estas cargas mínimas? No, sino que ahora tenemos estas cargas máximas y tenemos estas cargas mínimas. Híjole, si te das cuenta, aquí
la envolvente de cargas máximas está por encima de tu resistencia nominal de tubería. Entonces, aquí en este tramo sí vas a tener problemas asociados a sobrepresión. ¿Y qué crees? Tu envolvente de cargas mínimas está por debajo de tu perfil de la conducción en todo este tramo. Por lo tanto, aquí vas a tener problemas asociados a depresión, aunque no en este punto, aunque no en este tramo de tu tubería. ¿Clarísimo? Bueno, esto de forma gráfica, ¿eh?